clase de filosofía y vamos a seguir con la clase anterior. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a ver lo que podemos llamar a grandes rasgos la filosofía presocrática? ¿Qué significa filosofía presocrática? Obviamente estamos tentadísimos a caracterizar a la filosofía presocrática como la de todos aquellos pensadores que vivieron antes de Sócrates. Es cierto, algunos coinciden con la vida de Sócrates, pero hay desde el inicio de la filosofía, con ese primer pensador que presentamos la clase pasada, que fue Tales de Mileto, que vive más o menos 2 siglos antes de la vida de Sócrates. De ahí en adelante, durante casi 200 años, más de 90 pensadores confluyen en esta sistematización conocida con este nombre, los presocráticos. ¿Cuál es la característica de la filosofía presocrática? Es la primera forma de hacer filosofía. Son todos medio filósofos, medio científicos y medios todavía donde hay una persistencia del mito, ¿sí? Se mezcla un poco todo. Recién desde Sócrates en adelante la filosofía va a tener ya como una identidad más argumentativa, más racional, más de querer despegarse del mito. Acá todavía está todo medio mezclado, pero bueno, Tales fue el primero, ¿sí? Como dijimos la clase pasada, y a partir de ahí vemos un listado de filósofos que vamos a ver rápidamente hoy. ¿Cuáles son las características de este periodo de la filosofía presocrática? Hay una que me interesa remarcar, porque con Sócrates va a cambiar, que es una búsqueda básicamente cosmológica. Amé esta palabra, cosmología. Cosmología viene de cosmos. Cosmos es una palabra que en griego, ¿saben qué significa? No significa universo, como uno cree, significa orden. Orden universal. Por eso le decimos al universo cosmos, porque para los antiguos griegos no hay nada más ordenado que el universo en su totalidad. Piensen que la palabra cosmos de acá deriva, por ejemplo, nuestro cosmético. ¿Qué es cosmético? Poner orden en la cara que la tenés destruida, ¿no? O sea, hay algo de la puesta en orden, y de ahí cosmos significa orden universal. Cosmología, ¿sí? Aparece otro término griego que es logos, que significa estudio, discurso, palabra, racionalidad. O sea, tratar de entender ese orden universal. Entender ese orden universal es de algún modo generar una economía del conocimiento. O sea, ¿cuándo entendés algo? Cuanto más ordenado esté ese conocimiento. Y lo que plantea Tales, y por eso es el primer filósofo, vimos la clase pasada, es una pregunta fundamental. O sea, una pregunta por los fundamentos. No es gratuito el uso de fundamental. Una pregunta por los fundamentos. ¿Qué era lo que se preguntó Tales? ¿Se acuerdan? La pregunta era, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el principio de todas las cosas? ¿Cuál es el principio de todas las cosas? En griego, principio de todas las cosas u origen de todas las cosas se dice argé. Este CH, que en castellano puede ser la Q, ¿sí? Se pronuncia fonéticamente como una J, argé. Piensen que de acá, que significa principio, viene, por ejemplo, argé, o sea, anarquía. Ausencia de principio rector. De acá viene arqueología, o sea, el estudio por los principios. Monarquía, o sea, mono, ¿no? Mono, argé, que no es un mono, como principio de todas las cosas, que chiste malísimo ese, sino que monarquía es que uno solo, mono, ejerce el principio, o sea, el orden. Palabra que está muy presente, como verán, en muchas de las, de las palabras que utilizamos hoy en nuestra lengua cotidiana, argé. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? ¿Saben qué dice Tales? Tales dice que el principio de todas las cosas es el agua. Esa fue su respuesta. Y esa respuesta, increíblemente,
generó un giro en el pensamiento, porque hasta ese momento las respuestas que daban en esa Grecia antigua eran mitológicas. Tipo, ¿cuál es el principio de todas las cosas? Y que Zeus se peleó con Deméter, le pegó una patada, cayó Apolo y se formó el agua, ¿no? Era como que todo estaba dado en explicaciones más bien mitológicas y que provenían así de las alianzas y peleas entre los dioses. No, Tales le dio como un giro, hoy diríamos científico. No hay ciencia realmente acá, pero sí hay como una intención de pensar racional y naturalmente las cosas. Esto significa que todo lo que nos rodea, todas las cosas que existen en el mundo, pueden descomponerse en un principio fundamental de las que todas las cosas están hechas, que es el agua. El agua como primer elemento. En todo hay agua, decía Tales. Por eso Tales es el primer filósofo. Tales vivía en Mileto. Se supone que un discípulo de él, llamado Anaxímenes, no se sabe si fue o no discípulo, parece que sí, Anaxímenes, ¿sí? Gran nombre para ponerle a un hijo, ¿sí? Si quieren, Anaxímenes, lo encaró al maestro y le dijo: Tales, sos muy groso por tu respuesta, porque nadie lo pensó así, pero te equivocaste en algo. El principio de todas las cosas no es el agua, porque el agua a su vez está hecha de un elemento más fundamental, o sea, más en el fundamento. ¿Saben cuál? El aire. Y entonces Anaxímenes le pelea al maestro y le dice: el principio de todas las cosas no es el agua, es el aire. Y a partir de ahí, ¿vieron que les dije que hay casi 90 filósofos presocráticos? Es una guerra intelectual donde cada uno de los filósofos viene y te tira cuál es el principio y se pelea con el anterior, diciéndole: no, vos te equivocaste, te quedaste corto, va por otro lado. Por ejemplo, Pitágoras, que lo conocen a Pitágoras por el teorema, ¿no?, de Pitágoras, como conocen a Tales por el teorema, Pitágoras los mira a los dos, a los milesios, a los de Mileto, y les dice: uno dijo el agua, el otro dijo el aire, pero los dos tienen un problema. ¿Saben cuál? Se equivocan en algo. Están buscando como arjé, como principio de todas las cosas, algo material, y no es algo material. El principio de todas las cosas, miren la que tira Pitágoras, el principio de todas las cosas son los números. Porque todo, antes que de ser lo que es cuantitativamente algo, tipo un avirome, un escritorio, un recuerdo, uno, muchos, uno, varios, uno, dos. O sea, la realidad está matematizada. Esto para nuestro profe Lucas, así se queda feliz, que en el inicio están presentes los números. Esta compulsa acerca de cuál es el principio de todas las cosas es fascinante. Les quiero presentar, para ir terminando, al filósofo que a mí más me gusta en esta compulsa que se va dando. Hay de todo, vamos a seguir viendo en clases venideras algunas de las propuestas, pero déjenme que les presente a Empédocles. Acá se rió todo el mundo. En el aula también. ¿Por qué? Y porque la usamos mucho, Empédocles. ¿Cuál es el principio de todas las cosas para Empédocles? No es el vino, como me acaban de decir acá en un chiste obvio y malísimo. El principio de todas las cosas para Empédocles en realidad son 4. Agua, aire, tierra y fuego. Empédocles es quien nos presenta la teoría de los 4 elementos, que después va a tomar Aristóteles. La teoría de los 4 elementos dice que no es uno el elemento constitutivo de todo, sino 4 que se combinan entre sí. Y de acuerdo a la combinación dan cuerpos distintos. ¿Por qué se combinan entre sí los elementos? Miren lo que dice Empédocles. Dice que a estos 4 elementos el amor los junta y el odio los separa. Flipó un poquito, ¿no? Con esto,
porque aparte metió el amor y el odio ahí por la ventana, pero está buenísimo. Es como si yo les dijera, el borrador tiene agua, tierra, aire y fuego. Ustedes me dirán, ¿dónde está el aire, el fuego? Bueno, es como un símil teoría atómica, ¿no? El hecho de que haya tantas moléculas, diríamos hoy, de tierra o de fuego, hace que esto sea un borrador. Si yo le quitara al borrador, ponele que el borrador tuviera, no sé, de agua un 20, de aire un 10, de tierra un 60 y de fuego un 10, da 100, y esto hace un borrador. Si yo le quitara 10 al fuego y le pusiera 9 y le sumara al agua, no daría un borrador menos fogoso, digamos. Lo que haría es cambiar, sería, por ejemplo, no sé, una vaca. O sea, cambiaría la entidad. Es la combinación cuantitativa entre los elementos lo que termina generando los distintos cuerpos. Genial. Interesantísimo cómo los antiguos griegos van presentando el origen de todas las cosas. Prometo en clases venideras ver cómo evoluciona este pensamiento hasta Sócrates, que es uno de los que genera un primer cambio en la filosofía. ¿Les gustó?